Hola a todos, buenas noches. Gracias por acompañarnos un martes más de charlas jurídicas. Y bueno, pues me da mucho gusto recibirlos aquí en el fanpage del Instituto Jurídico Atenea. Antes de avanzar, quiero pedirles con todo cariño que me ayuden a compartir el link de esta transmisión para que, bueno, pues más abogados, más estudiantes y más personas interesadas en el tema, pues bueno, escuchen este mensaje tan importante que vamos a recibir de uno de los abogados jóvenes más destacados del país. Y la verdad es que yo estoy bien contenta que haya aceptado estar esta noche aquí en el Instituto Jurídico Atenea. Y como se lo dije a nuestro querido Pablo Gómez Montt, la verdad es que pues es un gusto recibirlo, de verdad me da mucho orgullo tenerlo aquí y que nos haya abierto un espacio en su agenda, que pues obviamente está muy apretada porque es un abogado muy exitoso. Entonces, bueno, tráiganse por favor a todos los estudiantes que conozcan, a sus amigos ahí, abogados, ministerios públicos, policías. Todos tenemos que escuchar este mensaje tan importante que esta noche nos va a compartir nuestro querido invitado de lujo, invitadazo de lujo. Entonces, bueno, y acuérdense también que dudas, quejas y reclamaciones en el chat de Facebook. Entonces, bueno, es momento de que todo el club de fans de Pablo Gómez Montt se manifieste. Entonces ya saben que tienen que mandar ahí stickers, reacciones, emojis, todo. Le vamos a leer sus saludos, sus mensajes, todo. Entonces, dudas, quejas y reclamaciones en el chat del Facebook Live, ¿ok? Y bueno, pues también los quiero invitar para que pues, se conecten el próximo martes. Vamos a tener otra charla jurídica. Al terminar la charla de hoy, les voy a decir quién es nuestro invitado que va a estar con nosotros el próximo martes, igual a las 8 de la noche. Entonces, bueno, quédense por favor a toda la transmisión, va a estar muy interesante. Y bueno, pues, mi querida Fer, te escucho. Bienvenida. Muchas gracias, maestra Ángela. La verdad es que para mí es un gusto formar parte del Instituto Jurídico Atenea y también es un gusto poder presentar a nuestro invitado, entonces me voy a permitir contarles un poco de él. Pablo Gómez Montt es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una especialidad en Derecho Penal y otra en Derecho Procesal Penal y Garantismo por el Instituto Gibo y también es maestro en Derecho Procesal Penal. Es profesor de Derecho Procesal Penal y delitos en particular en la Universidad Panamericana Campus Bosque Real y también se ha desempeñado como profesor adjunto de Teoría del Delito en la Escuela Libre de Derecho. Fue coordinador de la Comisión de Jóvenes Abogados y subcoordinador de la Comisión de Lavado de Dinero de la Barra Mexicana de Abogados y actualmente es socio en Zapata Velasco Gómez Montt, despacho especializado en litigio penal. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro invitado. Hola, buenas noches a todos y muchísimas gracias, Ángela, Fernanda, muchísimas gracias a las dos, gracias por sus palabras y por la presentación. La verdad es que su labor la labor de Atenea es incansable, tiene muchísimo mérito lo que hacen y en verdad que le hacen honor a su nombre, ¿no? De la poca memoria que tengo de mitología griega, recuerdo que Atenea tenía muchas facetas o era deidades de muchas cosas y dentro de las más relevantes era de la justicia, al grado que como diosa de la justicia, ella en las tribunas cuando había decisiones divididas, empatadas, ella daba el voto a favor del acusado, ¿no? Y de eso siempre me acuerdo porque yo creo que el antecedente más lejano que tenemos de la presunción de inocencia, ¿no? Atenea era quien venía a dar la presunción de inocencia, el parámetro de vencer la duda razonable para poder condenar a alguien. Y la verdad es que ustedes le hacen honor a ese nombre con esta labor que hacen diariamente, capacitándonos a todos los operadores jurídicos en mejora del sistema de justicia penal en México, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme. En verdad, muchas gracias por permitirme estar aquí en el mismo foro que han estado otros grandes juristas a los que admiro, a los que han sido mis maestros. Estoy sumamente agradecido. Pues yo les quiero platicar, ya saben el tema, yo quiero platicar de la acción penal privada. Esta es una figura que surge en nuestra legislación, surge en nuestra Constitución, en la reforma constitucional por la cual se modifica el sistema de justicia penal acusatorio, el 16 de junio de 2008. Pero hay que, yo creo que buscar, para entender bien la importancia de esta figura, que pareciera en su expresión una figura eminentemente procesal, y que yo creo que no lo es. Creo que es importante entender algunas nociones de la acción penal, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría transmitirles es qué es la acción penal.
Para mí la acción penal es una acción pública, tiene la característica de pública con independencia de quién la ejercite, tendiente a someter a la jurisdicción la existencia de un delito y la participación de un sujeto para que frente a esa jurisdicción, frente a la investidura judicial, se den las consecuencias previamente reguladas por la ley. Hoy por hoy, ¿cuáles son esas consecuencias? Pues bueno, de encontrarse responsable a la persona, vendrán las consecuencias de la pena, de la reparación del daño y de la reparación integral del daño, ¿no? Más románticamente, Julio Hernández Pliego definía la acción penal como una potestad que se traduce en un poder deber encomendado constitucionalmente al Ministerio Público y que se manifiesta cuando éste cita al órgano jurisdiccional para que en un caso concreto resuelva mediante la aplicación de la ley el conflicto de intereses que se plantea. Ello con la finalidad de lograr la permanencia del orden social. Esta definición, por supuesto, que es mucho más bonita y poética que la que yo proporcioné, también nos da unas características fundamentales de la acción penal. Por ejemplo, la encomienda, ¿no? Es una función de Estado, la acción penal, que es una función del Estado encomendada al Ministerio Público, que es en dos facetas, es un deber y es un poder, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver algunas de las características que dogmáticamente y constitucionalmente regulaban la acción penal. De ahí derivamos que la acción penal es pública, es oficiosa, es indivisible y se rige bajo el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir que sea pública? Que esta, como ya lo había mencionado, es para llevar a cabo, para ejercitar una pretensión cuya titularidad corresponde al Estado. El único capacitado para sancionar a las personas por los delitos o por las faltas administrativas es el Estado. Todavía no hemos llegado a un punto en donde eso sea transferible a la ciudadanía o que sea algo transigible entre particulares. Una vez que un conflicto se vuelve de jus puniendi, tanto penal como administrativo, entonces el Estado es el capacitado para sancionar a través de los órganos jurisdiccionales y de investigar a través de los organismos administrativos que cada una de esas sedes tiene. Y esto creo que no hay variación, con independencia de que se le denomine acción penal privada. Creo que con la privatización de la acción penal, esta no pierde su carácter de público. Simplemente se le delega, se le concesiona a los particulares el ejercicio de esa acción que es eminentemente pública por las consecuencias que acarrea. Es oficiosa. Esto hoy por hoy también tiene sus matices, pero en principio la acción penal es oficiosa de tal manera que el Ministerio Público, cuando se dan los presupuestos de la acción, está obligado a ejercitarla. Hoy, o más bien en nuestro régimen constitucional, se han ido regulando excepciones al principio de oficiosidad. Algunas de estas son el desistimiento histórico que preveía la mayoría de los códigos procesales en el sistema tradicional, pero también hoy por hoy esta oficiosidad se matiza con las salidas alternas, los criterios de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional, que son mecanismos que permiten al Ministerio Público prescindir del ejercicio de la acción penal o de la continuación del ejercicio de la acción penal a través del agotamiento de todas las etapas procesales. Otra de las características es que es indivisible, y esto en la acción penal privada sí tiene sus matices. La acción penal, en su esencia, pretende ser indivisible. En una sola acción deben de ejercitarse o deben de considerarse todos los asuntos conexos para dar el mejor resultado de justicia y evitar dobles juicios o interpretaciones contradictorias. Y que se rige bajo el principio de legalidad, como todo acto de autoridad o como toda acción pública, pues tiene que estar regulado, su ejercicio debe estar regulado en ley. Para entender por qué nuestro sistema admitió o rompió con el denominado monopolio en el ejercicio de la acción penal, es importante entender que esto deriva de una evolución de los derechos de la víctima en el proceso penal como una exigencia necesaria de atender a la víctima en el ámbito penal, ¿no? Entonces, para entender cómo llegamos ahora a la acción penal privada, tenemos que partir de cómo ha evolucionado en nuestro régimen constitucional los derechos de la víctima en el proceso penal. Entonces, tenemos como antecedente contemporáneo más remoto la reforma constitucional de 1994, de 31 de diciembre de 1994. Si mal no recuerdo, esta reforma fue la que dio la apertura a la novena época de nuestro Poder Judicial Federal como evento relevante judicial. Aquí realmente no se modifica el monopolio de la justicia de la acción penal, ni se consideran derechos adicionales a la víctima. Sin embargo, sí se establece el primer recurso judicial efectivo que tiene la víctima
para impugnar el no ejercicio de la acción penal del Ministerio Público. Es decir, antes de esto, se entendía que el ejercicio de la acción penal obedecía a consideraciones completamente discrecionales por parte de las fiscalías. Entonces, un Ministerio Público, por conveniencia política, por conveniencia persecutoria o por cualquier otra razón, por amistad con el imputado, etcétera, podía prescindir o podía frenar el ejercicio de la acción penal y no había un recurso eficiente para cuestionarlo. A raíz de esto, surge a nivel constitucional la concepción de un recurso en manos de la víctima para inconformarse contra el no ejercicio. Desafortunadamente, y esto fue motivo de mucho análisis en los tribunales, nunca se reguló, mientras estuvo vigente esta disposición, esta modificación en el artículo 21 constitucional, nunca se reguló que ese recurso debía ser judicial. Idealmente hubiera sido que fuera judicial. Sin embargo, se reguló como un recurso administrativo que en la mayoría de los casos se conocía como inconformidad. Entonces, ese recurso se promovía dentro de las propias procuradurías y más adelante ese recurso evolucionó en la procedencia del amparo indirecto en contra de la autorización o contra la negativa a otorgar razón en el recurso de inconformidad que se desahogaba ante el propio Ministerio Público. Pero este es un primer precedente que establece o que permitía al ciudadano, al denunciante, al agraviado del delito, cuestionar la decisión del Ministerio Público de no accionar en ese entonces una averiguación previa. Entonces, sí es un precedente relevante para nosotros porque es el primer matiz o el primer contrapeso que tenemos como ciudadanos respecto de la función o respecto del ejercicio o inejercicio del Ministerio Público de la Acción Penal. Después vino la reforma del 21 de septiembre de 2000. A través de esta reforma se modificó el artículo 20 constitucional. Es impresionante que hace más de 23 años no se contemplaba a la víctima en la Constitución. A raíz de esta reforma constitucional es que se adiciona el apartado B, que ahora es el C, correspondiente a los derechos de la víctima en el proceso penal. En la iniciativa, en esta adición se consideró, entre otras cosas, el concepto que aún subsiste en la Constitución de coadyuvancia de parte de la víctima en la actividad o en las facultades del Ministerio Público. Este concepto coadyuvancia también ha generado múltiples interpretaciones de sus alcances y sobre todo si constituye o no un contrapeso frente al Ministerio Público o si lo legitima como parte procesal. En la propia reforma del 2000, en su iniciativa, en la exposición de motivos, se desprende que la intención de adicionar este listado de derechos de la víctima es precisamente elevarlo a rango de parte procesal. ¿Qué sucedía antes? Y esto debe ser increíble para todos los que están ahora cursando la carrera de Derecho o están ejerciendo y han ido a audiencias. Antes, el Ministerio Público, la víctima no era parte procesal, la víctima tenía que acudir al Ministerio Público, no tenía legitimación activa para ni siquiera hablar con el juez para que le escuchara sobre sus pretensiones. Eso dependía de la sensibilidad de cada juzgador, pero era una cuestión de sensibilidad, no de justicia, no de legitimación. Y el Ministerio Público era el que hacía la interacción directa en el proceso. De tal manera que si una víctima quería ofrecer un medio de convicción en el proceso o quería hacer alguna manifestación o inclusive oponerse contra la reparación del daño ofrecida para solucionar la parte patrimonial o la parte de reparación del daño de reintegración del tejido social, lo tenía que hacer a través del Ministerio Público. Todavía cuando yo empecé a litigar se acostumbraba y cuando yo empecé a litigar ya estaba vigente esta disposición constitucional, pero no había muchas tesis sobre sus alcances. Uno tenía que acudir primero al Ministerio Público con sus escritos y pedir que el Ministerio Público le pusiera un visto bueno para que después ese escrito fuera oficialmente presentado ante el juzgado. Y los jueces no lo recibían o no lo admitían sin ese visto bueno del Ministerio Público. Entonces, estaba condicionada la interacción de la víctima y sus asesores a el visto bueno del Ministerio Público, que en muchas ocasiones, por las razones que fueran, se negaba por cuestiones caprichosas. Aunque no fueran por cuestiones caprichosas, un derecho procesal, el instrumentar derechos sustantivos a través de procesales, creo que no debe estar condicionado a la voluntad de una de las partes. Entonces, a través de la jurisprudencia se desentrañó y la jurisprudencia fue inteligente en buscar la exposición de motivos de esta reforma constitucional y interpretó que
el alcance del término coadyuvancia no era solo estar atrás del Ministerio Público esperando su visto bueno, sino que implicaba darle el carácter y la legitimación de parte procesal. A partir de que estos criterios empezaron a surgir otros derechos, o se empezaron a reconocer otros derechos procesales dentro de los procesos, tanto procesales como constitucionales. Por ejemplo, empezaron a reconocerse la legitimación de la víctima para interponer algunos recursos de apelación que tenía que ver con cuestiones directamente relacionadas con la reparación del daño. Y después se interpretó que, por ejemplo, la negativa de un orden de aprehensión tenía consecuencias indirectas en la posible reparación del daño y se abrió la puerta para la legitimación de la víctima de interponer recurso de amparo indirecto, pero no recurso, sino juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de orden de aprehensión. Entonces, la víctima empezó a tener un rol protagónico en el proceso, que no es común en la mayoría de los sistemas jurisdiccionales. Por ejemplo, en el americano, inclusive no es considerada una parte procesal. Con todos estos criterios, y también en el camino hubo reformas en leyes secundarias, por ejemplo, el Código de la Ciudad de México para el sistema tradicional, en el artículo 9 bis, contemplaba un amplio listado, que es un listado que deberíamos de retomar, sobre los derechos de la víctima en el proceso. Entonces, también los legisladores estatales empezaron a incorporar estas nociones y esta necesidad de la víctima de ser un contrapeso en el proceso y de ser escuchada en el proceso, y empezaron a generar derechos sustantivos en sus propias legislaciones locales. En la reforma del 16 de junio de 2008, en lo que nos interesa para esta charla, se dice que se concluye, y esto se reconoce en la obra del ministro Juventino B. Castro en su última edición, se dice que se concluye eficientemente con el monopolio del ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público. En esta reforma se modifica el artículo 21 para señalar lo siguiente. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Bajo este presupuesto tenemos dos grandes victorias constitucionales. Uno es la posibilidad de que los particulares inciten al órgano jurisdiccional en determinados casos y la facultad que da el legislador nacional, el constituyente, para que sean los legisladores secundarios quienes regulen los casos en particular. Y como último precedente relevante en términos constitucionales, las reformas del 11 de junio de 2011, que es la que tuvo como bien reconocer los derechos humanos en la Constitución, a través de esa reforma realmente no incorpora ningún señalamiento expreso respecto de los derechos de la víctima, pero lo que sí hace es reconocer la vigencia, obligatoriedad, exigibilidad de los derechos humanos contenidos o reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales como prerrogativas o como derechos públicos subjetivos que deben de ser respetados por las autoridades. Y con eso cobra vigencia y cobra relevancia disposiciones como el artículo 4 de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas y del Abuso del Poder, que refiere que las víctimas serán tratadas con comprensión, respeto por su dignidad y tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia. Entonces, aquí también ya se establece que la víctima debe tener acceso a la justicia. Y si eso lo juntamos con el derecho de tutela judicial efectiva que está en nuestro artículo 17 constitucional o en el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues entendremos que ese acceso debe ser en condiciones similares a lo que describen esos artículos, ¿no? Una justicia completa, que contenga recursos judiciales efectivos, que los estados parte tengan que estar obligados a salvaguardar que sus recursos judiciales puedan ser desahogados con libertad, sin presión, que sea gratuita, que sea expedita, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta reforma es importante porque nos abre a otros alcances la posibilidad de argumentar los derechos de las víctimas desde el punto de vista procesal. Con esta incorporación o con esta regulación de la acción penal privada, la acción penal en su naturaleza y en su esencia sí sufre ciertos cambios en cuanto a sus características. Por ejemplo, las dos, tanto la del Ministerio Público como la ejercitada por un particular,
las dos, como ya lo mencionaba, subsisten como acciones públicas. Sin embargo, por ejemplo, se pierde la oficiosidad, en la acción particular se pierde la oficiosidad que tenía como característica fundamental la del ejercida por el Ministerio Público. El Ministerio Público está obligado a ejercitar la acción penal, salvo presupuestos de excepción que la misma Constitución prevé, pero el particular no se le puede obligar a ejercitar la acción penal, ¿no? Está constreñido a respetar la indivisibilidad de la acción penal, porque el particular puede enderezarla contra la persona que él considere y la consecuencia jurídica puede ser que fracase, pero no que haya sido una acción improcedente, ¿no? Y subsiste que sea revocable. Ahora, en lo específico respecto de la acción penal privada, ¿por qué surge en nuestro país? Ya vimos que veníamos de una tendencia en donde necesariamente la exigencia de justicia por parte de las víctimas requería que las víctimas tuvieran un rol protagónico en el proceso. Pero eso no fue suficiente. Cuando vino la reforma constitucional de 2008, hay que recordar que esta reforma constitucional se integra por diversas iniciativas. Esta reforma constitucional le precede un sistema de justicia que había fracasado, que nos había dejado a deber como sociedad muchísimo, que permitía la opacidad, que permitía las injusticias, que privilegiaba la prisión preventiva, etcétera, 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 que no permitía el acceso eficiente a las víctimas, a la reparación del daño, ni al proceso, etcétera. Entonces, durante muchos años hubo muchas iniciativas por diversos grupos parlamentarios, inclusive hubo unión de diputados de diversos grupos parlamentarios en diversas iniciativas. Y lo que llama la atención es que un concepto que subsiste en la mayoría de ellas es la acción penal ejercitada por particulares. Por ejemplo, no todas coincidían en que debíamos migrar a un sistema acusatorio adversarial, pero sí en todas tiene una concepción mínima de que se debe de dar un rol protagónico a la víctima y que debería de intentarse, como sucede en otras legislaciones de derecho comparado, la acción penal por particulares. Entonces, por ejemplo, tenemos la iniciativa ingresada por César Camacho, Felipe Borrego Estrada, Raimundo Cárdenas Hernández y otros diputados, que son integrantes de diversos partidos políticos, en donde hace señalamientos muy interesantes, en donde identifican la deficiencia o la saturación de las fiscalías y ven la acción penal privada como un mecanismo para que los particulares auxiliemos a la fiscalía a despresurizar los casos y la fiscalía puede estar encomendada a casos de mayor relevancia, ¿no? Que eso también fue uno de los propósitos del cambio de sistema de justicia penal, ¿no? La despresurización de los procesos y de las cárceles en consecuencia. Entonces, por ejemplo, sí llama la atención que diga en esa iniciativa que el Ministerio Público se ha tenido que enfrentar como institución a retos de complejidad creciente que han ido minando su actuación. Se reconoce desde la iniciativa que la función del Ministerio Público está afectada, ¿no? Es momento de revalorar su papel como titular único de la acción penal y como órgano acusador dentro del correspondiente proceso. Entonces, el Ministerio Público no está logrando el cometido, que vengan los particulares a apoyarlo, no a sustituirlo, sino a apoyarlo, ¿no? Los particulares deben de tener el derecho para ejercer directamente la acción penal, ¿no? Otra iniciativa de la reforma constitucional, que también fueron varios diputados, entre los cuales destaca el diputado Javier González Garza, Raimundo Cárdenas Hernández, Ricardo Cantú Garza, por ejemplo, la ahora gobernadora de Campeche, Laida Sansores, decía, este es muy interesante porque equipara un sistema de contrapesos. Dice, el nuevo sistema de justicia debe tener una amplia gama de derechos, un amplio reconocimiento de los derechos humanos de los imputados, pero en correspondencia debemos de darle también armas a las víctimas para que no se utilice o no se instrumentalice o se exageren los derechos humanos en impunidad. Entonces, esta iniciativa parte de esa premisa, dice, sí, démosle al imputado el derecho a una defensa técnica, la presunción de inocencia, el acceso a la información, como cuestión anecdótica. También la presunción de inocencia en la Constitución surge a raíz de la reforma de 2008. Es impresionante que nuestra Constitución, antes de eso, no tenía expresamente reconocida la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, la reforma de 2008 vino a hacer muchas cosas, pero subió a grado constitucional conceptos importantes de derechos humanos dentro del proceso penal, ¿no? La presunción de inocencia y el derecho, los derechos de la víctima. Pero bueno, regresando al punto,
hay que reconocerles todos esos derechos al imputado, ¿no? La asistencia de un traductor, la posibilidad de interrogar y contrainterrogar testigos. Inclusive esa iniciativa establece un concepto muy interesante que habla de la indemnización por error judicial, ¿no? El Estado debe reparar el daño cuando una persona es indebidamente enjuiciada. Dice, está bien, hagamos todo eso por el imputado, pero para las víctimas, para que esto es un buen contrapeso, démosle la acción penal privada y la obligación del Estado de instrumentar protocolos y prácticas de éxito en materia de protección de víctimas. Entonces, lo concatenan, ¿no? Dicen, no podemos dejar aislados los derechos, el reconocimiento de derechos humanos al imputado sin darle a la víctima herramientas para que también pueda llevar sus pretensiones con éxitos al proceso en un ministerio público que esta misma iniciativa también reconoce ha sido superado, ¿no? Y refiere más adelante, por ello no supone un impedimento para que los particulares sean copartícipes, cumpliendo con los requisitos que establezca la ley en el buen desarrollo de la justicia penal, por lo que los particulares deben tener el derecho de ejercer directamente la acción penal, ¿no? La exposición de motivos es categórica, ellos deben de ser los titulares del ejercicio. Esta pluralidad de iniciativas llega a comisiones, en la Cámara de Origen se discute, y ahí retoman a una iniciativa más antigua, del año 2003, ingresada por el diputado Luis Maldonado Venegas. Y él refiere que, si bien su iniciativa versaba sobre otras cosas de seguridad pública, desde aquí está estableciendo lo mismo que decían las otras iniciativas, de que la solución al problema de saturación de las fiscalías es la conclusión del monopolio de la acción penal, dándole la oportunidad a las víctimas de ir directo ante un juez y querellarse, ¿no? Entonces, de todas estas iniciativas, pues vamos llegando a algunas conclusiones, ¿no? La lógica del constituyente era, por un lado, reconocerle derechos y rol protagónico a la víctima, pero también coadyuvar con la función encomendada al Ministerio Público de ejercitar la acción penal, ¿no? Y despresurizar al Ministerio Público para que éste pudiera atender a los casos de mayor relevancia. Ahora, ¿en qué se ha traducido toda esta reforma constitucional? La reforma constitucional ha sido regulada, fue regulada por algunos de los códigos procesales acusatorios que existieron antes del Código Nacional. Hay que recordar que el Código Nacional se reformó en el año 2013, la Constitución se reformó en el año 2013 para establecer en el artículo 73, fracción 21ª, creo que es inciso C, la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de regular en materia procesal penal. Entonces, a través de esta reforma constitucional, el único que puede regular o emitir legislación en torno al proceso penal es el Congreso de la Unión. Antes de eso, hubo un periodo de 2008 a 2013 en donde las entidades federativas emitieron sus propios códigos procesales acusatorios adversariales y cada uno de ellos reguló la acción penal privada a su mayor entendimiento y conveniencia, ¿no? En el Código Nacional hoy se encuentra regulada en los artículos 426 a 429 y es muy interesante, y ahorita les voy a platicar de una opinión muy particular de cómo aquí puede haber un choque o puede haber una invasión de facultades en la regulación de la acción privada, que hay que tener cuidado a futuro para no invalidar este tipo de procedimientos. Pero bueno, el artículo 426 del Código Nacional dice que reconoce que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima o ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este código, ¿no? Entonces, aquí recordemos que la fuente constitucional le reconoce al legislador secundario, y hay que identificar qué legislador secundario es el facultado, le reconoce la facultad de regular los supuestos en los que procede la acción penal por particulares. Y aquí ya el mismo Código Nacional asume esa facultad como propia, dice, solo va a proceder respecto de los casos que yo mismo establezca en esta legislación. En seguimiento a esa disposición, el artículo 427 establece en qué supuestos procede la acción penal por particulares y establece es un artículo de conformación alternativa en donde el presupuesto es delitos de querella y hay dos diferenciadores: delitos de querella que tengan pena alternativa o delitos de querella cuya punibilidad no exceda de más de 3 años.
ya hay una jurisprudencia de la Corte. La Corte y los tribunales no han hecho gran pronunciamiento en torno a la acción penal privada, lo cual eso nos invita a nosotros como operadores del sistema, como abogados, como asesores, a motivar que estos asuntos se impulsen para empezar a generar criterio al respecto. Pero en realidad hay pocos criterios. Hay uno de la Corte que precisamente atiende a interpretar este artículo 427. Y lo que dice es, hay que entender este artículo como supuestos diferenciados. Ambos supuestos parten de la premisa que son de querella, pero no tiene que ser de querella con pena alternativa y que no exceda de más de 3 años, sino que tiene que ser querella con pena alternativa u otro supuesto o cuya punibilidad no exceda de más de 3 años. Entonces, estos supuestos son diferenciadores ya por definición de la Suprema Corte de Justicia de la Unión. En un ratito más les doy el número de jurisprudencia. Aquí es donde se pone interesante. Aquí es donde hay un debate, un posible debate constitucional respecto de esta regulación de los casos de procedencia de la acción penal ejercida por particulares. Y aquí hay que ponerse un poco puristas, hay que regresar un poco a nuestras clases de teoría general del proceso y de teoría del derecho y de introducción al estudio del derecho para identificar y diferenciar entre los derechos o las disposiciones adjetivas y las sustantivas. Esta es una cuestión que el legislador o el constituyente no consideró cuando reformó el artículo 73 y le encomendó, o más bien le reservó a la Federación, al Congreso de la Unión, la facultad de legislar en materia procesal penal, porque hay muchos conceptos que en alguna parte son eminentemente sustantivos, pero con consecuencias procesales, y viceversa. Hay conceptos procesales que tienen algunas consideraciones o bases sustantivas. Entonces, aquí es donde empieza la problemática. ¿Quién es el facultado para establecer cuáles son los supuestos de procedencia de la acción penal por particulares? El Código Nacional tiene facultad de legislar en materia procesal, eso sí lo tenemos muy claro. Entonces, el Código Nacional establece, serán por ejemplo, vayamos al supuesto específico de los delitos que tengan pena, que la mayor no sea menor, que la mayor sea menor a 3 años, ¿no? Entonces, ahí ya generó un parámetro de los supuestos delitos que suceden, pero el legislador que tiene la facultad reservada en términos del Pacto Federal del 124 Constitucional, ese legislador es el que establece, el que tiene facultad de establecer los parámetros punitivos. Entonces, la intención del constituyente al regular la acción penal privada era que el particular asumiera la acción en los asuntos que no fueran de relevancia, trascendencia social o nacional, sino los que atendieran directamente a los intereses entre particulares, los patrimoniales, etc. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué sucedería si un legislador decide reducir el parámetro punitivo del delito de violación y lo reduce a menos de 3 años? Eso generaría, y si lo regula, porque también la querella es un presupuesto que se regula históricamente en el Código Sustantivo de las entidades federativas. Entonces, si lo vuelve de querella y le pone una punibilidad menor, entonces ya lo hace de procedencia de la acción penal privada. Entonces, el que está realmente definiendo los supuestos de procedencia de la acción, que la acción es un concepto eminentemente procesal, es el legislador de las entidades federativas al establecer el margen punitivo. Entonces, el legislador puede estar, el legislador estatal, el legislador secundario ajeno al Congreso de la Unión en su facultad de legislar en facultad única procesal, podría estar invadiendo las facultades al regular los parámetros que hagan procedente el ejercicio de la acción penal por particulares. Y eso lo vuelve sumamente delicado, ¿no? Porque también si el día de mañana el delito de secuestro se establecen estas consecuencias, pues entonces ya lo volvemos de acción penal de particulares, ¿no? Y la acción penal de particulares tiene unas consecuencias, su frustración o su mal manejo, por lo menos al día de hoy, tiene unas consecuencias bien delicadas. Si el particular fracasa en el ejercicio de la acción, esa acción ya no puede ser intentada nuevamente ni por el Ministerio Público. Entonces imagínense que en un delito de violación sucede eso y queda impune por una deficiencia en el ejercicio de la acción penal por el particular. Entonces, sí tiene consecuencias trascendentales el establecer qué presupuestos son. Esa discusión tiene matices constitucionales, tiene matices de invasión de facultades y tiene matices de análisis de la teoría del proceso, lo cual lo hace un debate padrísimo, ¿no? Hay muchas
instituciones que chocan con estas facultades legislativas, que serían dignas luego, Ángela, de que quisiéramos una plática de esto, porque es bien interesante identificar qué legislador es el facultado para y qué ha pasado con eso, ¿no? Yo creo que la mejor forma va a ser eventualmente optar por un código penal único para evitar estas discrepancias o evitar que haya argumentos de inconstitucionalidad en cosas tan delicadas como en presupuestos penales, ¿no? Que eso sí puede convertirse en impunidad. Pero bueno, eso lo dejo para más adelante. Aquí, por ejemplo, regreso un poco a la descripción que les decía de los códigos procesales que surgieron antes del Código Nacional. Hubo un proyecto, una iniciativa del Ejecutivo Federal que nunca vio la luz, pero que sí llegó a estar en discusión en las cámaras, en donde era un proyecto de código procesal, de código de procedimientos acusatorio adversarial, a la luz de la reforma del 2008, federal, que nunca fue aprobado. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el Ejecutivo Federal tenía como supuestos de procedencia los delitos tenía algunos pues, que sin duda sí corresponden a lo que pretendía el constituyente, pero también consideraba delitos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Ese proyecto tenía previsto la posibilidad de acción penal por particulares en secuestro, algunos contra la Administración de Justicia, lo cual ahí podría ser incongruente inclusive con el propio bien jurídico tutelado por ese tipo de delitos, ¿no? Aunque ya también la jurisprudencia ha admitido que puede haber pluralidad de bienes jurídicos tutelados afectados en un delito de administración de justicia, ¿no? Por ejemplo, el fraude procesal, cuando produce un resultado patrimonial, ya se reconoce que es pluriofensivo y eso genera que el particular pueda también ser denunciante y querellante y agraviado, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención es ese proyecto del Ejecutivo Federal de tener estos delitos, ¿no? Falsificación de documentos en general, falsedad en declaraciones, abuso sexual y violación, ¿no? Estaba previsto como delitos que procedía la acción penal privada en este código. En la Ciudad de México, por ejemplo, este parámetro punitivo o esta regla que establece el Código Nacional sí nos limita bastante los delitos que proceden por acción penal privada, pero no dejan de ser de esos delitos que son también del común de las fiscalías. Y es donde esto es importante, es donde hay que buscar o instrumentar esta herramienta de la acción penal privada para que cumpla su propósito y que despresuricemos el trabajo de las fiscalías. Están los daños culposos, por esencia, inclusive los daños culposos tienen pena alternativa, entonces ni siquiera son privativos de libertad, ni siquiera alternativa, es una multa la sanción. Daños en bienes con valores menores, robos con parentesco, por ejemplo, también puede ser un presupuesto de acción penal privada por particulares, fraudes indeterminados, también puede ser un presupuesto de acción penal por particulares, lesiones, sobre todo las previstas en las fracciones 1 y 3 del artículo 123 del Código Penal de la Ciudad de México, discriminación, etcétera. Es decir, sí son delitos que todos los días se denuncian ante las fiscalías y que probablemente la gente no sepa o el Ministerio Público tampoco esté anunciando la posibilidad de que el particular vaya directamente frente a un juez, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito cómo es el proceso para que entiendan el brinco enorme que hacemos, ¿no? En cuestión de tiempo, en cuestión de celeridad procesal, lo que se gana iniciando una acción penal privada. Entonces, ¿qué ganamos con la acción penal privada como está regulado en el Código Nacional? Lo que ganamos es evitar transitar nuestro asunto por la Fiscalía. Hoy en día, eso es sumamente relevante. Hoy en día venimos de una pandemia mundial que, entre otras cosas, afectó gravemente a nuestro aparato de administración, de procuración y administración de justicia. Están las fiscalías saturadas, están rezagadas con todas las cargas de trabajo. La pandemia pegó durísimo en la fiscalía, por ejemplo, en la Ciudad de México hubo muchos contagios, hubo desafortunadamente muchos decesos, y eso generó que la propia fiscalía tuviera unos déficits operativos tremendos, ¿no? Lo mismo sucede con los tribunales. Los tribunales, pues todo lo que no pudieron ir a trabajar o las audiencias que no pudieron celebrarse en virtud de la pandemia, se fueron difiriendo y ahora hay un embudo
que genera que las audiencias tengan que generarse fuera de los plazos que inclusive prevé la legislación penal como excepcionalmente por esta pandemia, esta contingencia de salubridad. Entonces, ¿qué ganamos con la acción penal por particulares? Brincar la etapa de investigación inicial frente al Ministerio Público. Pero eso no quiere decir que no haya una etapa de investigación inicial. El particular sí tiene la obligación, antes de accionar o buscar accionar frente a un juez, sí tiene la obligación de respaldar su solicitud o su intención de ejercitar con datos de prueba, con registros de investigación. Y eso implica que como particulares tengamos que ser disciplinados. Ahí sí tenemos que copiarles a los fiscales en su metodología, en cadena de custodia, en cómo se recibe una entrevista, cómo se recibe un documento, quiénes son órganos de prueba. Todo eso tenemos que irlo pensando desde que decidimos instaurar nuestro procedimiento a través de la acción penal privada. ¿Cómo inicia esto? Uno hace su investigación privada, uno sabrá los alcances que le da. Por ejemplo, en un tema de daño, pues es admisible lo que uno considere, ¿no? Si hay entrevistas, adelante, hay que recabar videos, hay que llevar cadena de custodia de esos videos, se pueden pedir peritos, ¿no? Venimos de una tradición en donde pensamos como operadores que los peritos privados, solo por ser privados, pueden ser cuestionados, y eso no es cierto, ¿no? Ahora la pericial tiene que verificarse o su credibilidad se verá en juicio o será cuestionada en su metodología en las partes anteriores o en la credibilidad de la objetividad de la información que proporciona el perito. Ahí podrá ser cuestionada, pero no por a qué órgano de justicia esté asignado el perito. Entonces, en esta acción penal privada cobra aún mayor relevancia hacerse de buenos asesores técnicos. Inclusive la recomendación es, como abogados luego nos motiva a nosotros tratar de generar la premisa fáctica de los asuntos. Eso es un grave error. Aquí quien nos debe de definir la premisa fáctica es la evidencia, la correspondencia de evidencia, lo que se puede acreditar a través de la evidencia. Y alguien, un intérprete natural de esa evidencia, son los peritos. Un perito en criminalística, un perito en evaluación de daños, un perito, por ejemplo, si el daño es producido por una inundación, un perito en instalaciones hidrosanitarias, un perito en ingeniería, en arquitectura, si es un déficit constructivo, etcétera. Todo eso se puede recabar y lo que se hace con esa información es presentar una solicitud ante los jueces de control. Esa solicitud, ahorita vamos a hablar de los requisitos, pero se presenta ante los jueces de control. Los requisitos de la solicitud es desde ahí ir anunciando el nombre y domicilio de la víctima. Como ya con esto se busca instaurar un proceso, pues tiene que proporcionarse los datos de ubicación, de notificación, de todas las partes. El nombre del imputado y datos de localización. Los hechos, ¿no? Que la exigencia, hay que pensar esto, que la acción penal de particulares a donde nos va a llevar es al equivalente a una audiencia inicial de formulación de imputación y solicitud de vinculación a proceso. Entonces, la exigencia de hechos, aunque el código no lo diga, pues es la misma que la que se establece para la formulación de imputación y para la solicitud de vinculación a proceso. Hechos circunstanciados, ¿no? La clasificación jurídica preliminar, y se tienen que enunciar, aquí sí es distinto. Cuando un Ministerio Público pide una audiencia inicial, no tiene que mencionarle al juez con qué datos de prueba cuenta. Eso lo hace en la audiencia, ya que formula imputación o solicita la vinculación a proceso. En la acción penal por particulares, yo creo que como un filtro para evitar el desgaste innecesario de acciones notoriamente improcedentes, desde la solicitud sí se debe de enlistar los datos de prueba que establezcan el hecho que la ley señala como delito, la posible participación del sujeto que queremos imputar y el monto de la reparación del daño. También exige la ley que demos los fundamentos jurídicos, es de los presupuestos. Nosotros siempre como abogados utilizamos como as bajo la manga el argumento de pues la ley no me pide que yo funde y motive, eso es algo de autoridad. Pues aquí sí hay que fundar y motivar. Aquí sí, esa es una exigencia, es un requisito legal específico que se deben de establecer los fundamentos legales en los que basamos nuestra pretensión y se debe establecer la petición específica, ¿no? Y la petición específica es la solicitud de comparecencia de la persona a imputar y la solicitud de reparación del daño. Ya que se tiene este escrito, se presenta y sucede el similar o el equivalente a una audiencia privada ante juez de control, como sucedería con un Ministerio Público procurando una forma de conducción del proceso a través de una orden de aprehensión o una orden de comparecencia. El juez recibe al solicitante
y lo que establece el código, que en la práctica puede suceder distinto, pero el juez ya tenía revisado, debe tener revisada esta solicitud, y ahí puede pedir aclaraciones o puede pedir o puede prevenir a la parte para que desahogue algunos puntos de vista, algunos requisitos que no están satisfechos. Lo puede desahogar la parte ahí mismo o dentro de los 3 días siguientes, y el juez aprueba la forma de conducción a una audiencia inicial del imputado. Es decir, señala a una fecha para audiencia inicial que debe ser dentro de los 5 a 10 días de que se celebra esa audiencia, y se debe de notificar al imputado dentro de los 48 horas después de que se autoriza la celebración de esa audiencia. Entonces, la audiencia, como sucede en la práctica, es el equivalente, como les decía, el equivalente al ejercicio que hace el Ministerio Público cuando solicita un orden de aprehensión. Es una audiencia privada, no comparece el Ministerio Público, comparece el solicitante, el auxiliar de sala, y allí el solicitante le explica el caso al juez. La estructura que sugiero que se siga es similar a la del Ministerio Público porque es la que ya están acostumbrados a escuchar los operadores del sistema, ¿no? Entonces, el hacer la narración circunstancial de los hechos, la procedencia de la acción, señalar los datos de prueba y irlos interrelacionando a los hechos que supuestamente justifican, detallar las referencias importantes de los datos de prueba y hacer las peticiones específicas de solicitar la comparecencia, solicitar la reparación del daño. Al concluir esa discusión, el juez puede pedir las prevenciones y conceder o no el otorgamiento de fecha para celebrarse la audiencia inicial. A esa audiencia inicial, el imputado o la persona a imputar es convocado, y ahí la recomendación también es, desde que se autoriza la audiencia inicial, uno debe de poner a disposición de la defensa y del investigado los registros de investigación que fundan la acción penal por particular. Entonces, el ideal es construir el equivalente a una carpeta de investigación. Y lo educado como parte procesal, por lo menos lo que hemos procurado nosotros, es una carpeta que venga dividida, que vengan identificados cuáles son los datos, que venga identificado la solicitud, que venga al frente, y relacionando los datos enumerados en un índice, para que cuando lleguemos a esa audiencia inicial, la contraparte no tenga una excusa de que falta un dato o que es deficiente la carpeta, que sean copas legibles. De lo que todos nos quejamos cuando vamos a una audiencia inicial, aquí hay que tratar de evitar esos errores, porque es carga procesal nuestra correr un traslado adecuado de los datos de prueba y de los registros de investigación. Entonces, en un ejercicio que tuvimos recientemente, lo que hicimos es poner a disposición de la Defensoría Pública esa carpeta de investigación privada, ¿no? Y finalmente se lleva a cabo la audiencia inicial en los mismos términos que ya conocemos, ¿no? Se formula la imputación. Esta formulación de imputación nuevamente es por el solicitante o por su asesor jurídico. Se le da el derecho al investigado, ahí ya es imputado por particular, de declarar o no declarar, y subsiste su derecho de ampliar el plazo constitucional a las 144 horas para ofrecer datos de prueba. Aquí es interesante porque también pudiera haber debate de medidas, pero si hay una exclusión legal que solo faculta al Ministerio Público para solicitar la prisión preventiva. El único que la puede solicitar es el Ministerio Público. Y como aquí no tenemos Ministerio Público, pues yo interpretaría que esa medida cautelar está fuera de la discusión. Pero sí se puede imponer cualquiera de las otras. De hecho, en la conducción, y es un tema que no les comenté, pero que es relevante, en la conducción al proceso, el juez inclusive podría dictar un orden de aprehensión, ¿no? Que eso es interesante porque también puede haber un cuestionamiento de constitucionalidad sobre la procedencia de ese orden de aprehensión. Pero el Código Nacional habilita al juez a que la conducción, esa audiencia inicial privada de acción penal por particular, sea a través de un orden de aprehensión. Y hay una siguiente discusión. Por ejemplo, un presupuesto constitucional de la orden de aprehensión es que el delito por el cual se libra admita pena privativa de la libertad. Entonces, en un delito de daños, en esa alternativa, ¿qué debemos de entender? Que ahí no puede librar orden de aprehensión, que solo tendríamos la comparecencia con auxilio de la fuerza pública para conducir al sujeto al proceso. Yo creería que sí, ¿no? Porque no puede tampoco exceder los alcances constitucionales o los parámetros de regularidad constitucional de la orden de aprehensión el juez de control, ¿no? Entonces, son de las cosas que seguramente conforme vayan sucediendo más este tipo de procesos, pues vamos a poder ir aclarando a través de los tribunales.
Y después de que sucede eso, las siguientes etapas son similares a la del proceso, con algunas restricciones o salvedades. Si el particular que ejercita la acción requiere el apoyo del Ministerio Público para recabar algún acto de investigación, pierde la legitimación respecto de la acción y se le devuelve al Ministerio Público. Esas son unas de las críticas que creo que hay que hacer a la acción penal por particular, porque creo que la solución a ese conflicto era más bien que el juez fuera el que ordenara el desarrollo de esos actos de investigación y ordenara, por ejemplo, a las instituciones, a los particulares o a las instituciones de seguridad pública que auxiliaran en la obtención de esos actos de investigación. No devolverla al Ministerio Público, porque entonces el objetivo de la acción penal por particular pues se pierde, porque entonces regresamos otra vez a donde queríamos evitar desgastar, que es al Ministerio Público. Tú me dices, Ángela, si vamos bien, si todavía me queda un ratito, ¿cómo vamos? Pablo, pues como me estás cobrando por hora, pues yo digo, ahora sí que lo que me quieras cobrar. No es cierto. Estamos de verdad muy felices de que estés aquí. Ahorita hay 100 personas en vivo viendo la transmisión. Tienes muchos saludos, muchas preguntas. Entonces, bueno, pues aquí encantadas de seguirte escuchando y aprendiéndote. Qué interesante. Me queda poco de lo que yo tenía preparado, y te agradezco mucho. Les quería platicar un poco de derecho comparado, porque esta acción penal no es un invento mexicano, es algo que viene acarreando los sistemas latinoamericanos de acusatorios adversariales, y es interesante cómo la han regulado. Por ejemplo, en Chile se reconoce la acción penal privada, inclusive la distinguen del requisito de procedibilidad de la querella, como aquí, y dicen que la querella o los requisitos de procedibilidad que requieren a la víctima deben ser excepcionales, ¿no? Aquí eso no sucede, sino que aquí el legislador dice cuáles son de querella y cuáles no. Allá sí dicen los de querella son excepcionales. Y los delitos que establece, por ejemplo, Chile, los tienen muy limitados. Es la calumnia y la injuria, que ya no son delitos aquí en México, por ejemplo. La falta descrita en el artículo número 11 de su Código Penal, la provocación al duelo, al descrédito público, ¿no? Son delitos que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? O con la fama pública de la persona y que se entienden que pueden instaurarse directamente, ¿no? Me llama la atención ese de la provocación del duelo, ¿no? Es interesante que subsista esa figura. Un fenómeno en derecho comparado interesante es el de Costa Rica. Costa Rica también lo prevé para algunos artículos sencillos, pero además tiene un presupuesto de conversión de la acción penal pública a la privada en todos los demás supuestos. Costa Rica logró evolucionar el concepto de inconformidad contra el no ejercicio, por lo que tenemos ahora nosotros de recurso inominado en el 258 del Código Nacional, el recurso frente a juez de control, le dio un mayor alcance en donde si el Ministerio Público decide no accionar frente a un juez, en vía de reclamo, en vía de recurso judicial, el particular puede solicitar la conversión de esa acción que estaba encomendada al Ministerio Público a una acción penal privada. Es decir, oye, está bien, tú consideras que no hay, yo considero que sí hay, no te desgasto a ti, juez, autorízame, bajo estos presupuestos, que este asunto se pueda conducir bajo acción penal por particular. Ese es un mecanismo que está bien interesante porque hoy por hoy lo que logra nuestro recurso judicial efectivo contra el no ejercicio es la reapertura de la investigación, pero sigue quedando en manos del Ministerio Público la decisión final de accionar o no. Muchos jueces de la Ciudad de México ya han estado sensibles a esto y hay que ver si realmente ese recurso da para esto, pero inclusive perciben al Ministerio Público de que en ciertos casos sí consideran que hay datos de pruebas suficientes para transitar a la siguiente etapa, pero no es la naturaleza del recurso del 258. La naturaleza del recurso 258 es simplemente reaperturar la investigación y que retome un curso distinto al que había escogido el Ministerio Público. Aquí va más allá. Aquí tú no quieres Ministerio Público, escucho al particular y si lo que dice el particular tiene méritos, le autorizo que este procedimiento se siga a través del ejercicio de la acción penal por particular. Entonces es un concepto que le llaman conversión de la acción pública, ¿no? Luego, Paraguay, por ejemplo, también la prevé y ahí sí tienen un listado más amplio: maltrato físico, lesión culposa, amenaza, tratamiento médico sin consentimiento,
violación de domicilio, lesión a la intimidad, violación al secreto de comunicación, calumnia, difamación, injuria, denigración de la memoria de un muerto. Qué interesantes delitos todavía tienen ahí regulados en Paraguay, ¿no? Violación al derecho de autor, etcétera, ¿no? Ese es el listado en Paraguay. Ahora, un poco a manera de resumen, ¿qué beneficios tiene la acción penal por particular? ¿Por qué yo recomendaría que si optáramos por ella? Pues es un mecanismo muy eficiente para combatir la saturación de las fiscalías. Creo que ese es el principal. Nos permite, como asesores de las víctimas, superar un tramo desgastante a la víctima, que es la investigación inicial frente al Ministerio Público, en una sede que hoy por hoy, más por la pandemia, está saturada, que no tiene posibilidades operativas, tiene recursos humanos increíbles y tienen grandes investigadores y grandes litigantes, pero la saturación les impide darle el mejor trato a todos sus asuntos. Entonces tienen muchos asuntos rezagados y este es un mecanismo que permite en la mayoría de los casos acceder directo ante un juez e instaurar un proceso. Un segundo objetivo, un segundo beneficio de esto es que se cumple uno de los propósitos del sistema de justicia. El sistema de justicia propone, o el cambio de sistema propone despresurizar los procesos, las cárceles y que no todos los asuntos lleguen a juicio. Yo creo con convicción que la contraparte al que le llegue una citación a audiencia de una acción por particular, sobre todo en los casos que está admisible, que son de querella, que son susceptibles de acuerdos reparatorios, pues lo que puede propiciar son salidas alternas, ¿no? Ahí los operadores tendremos que ser accesibles a también no utilizar la acción penal de particular para saturar el sistema, sino también entender que lo que podamos solucionar en mecanismos alternos en este tipo de acciones, pues lo procuremos, ¿no? Y lo más relevante, hace accesible, directamente accesible a la víctima la justicia, ¿no? La posibilidad o la legitimación de ir frente a un juez y ser el titular de la imputación y de la acusación, pues creo que es algo que debe de atenderse con mucha responsabilidad y hacerse con mucho cuidado. ¿Dónde creo que hay áreas de oportunidad o necesidad de reformas o críticas para que esto se mejore? Pues creo que hay que tener criterios más objetivos de procedencia. No me gusta que esté a disposición de cada legislación establecer cuáles sean los casos. Me gustaría que tuviéramos, como sí sucede, por ejemplo, para la suspensión condicional o como para el acuerdo reparatorio, los presupuestos o los supuestos son más objetivos. Aquí me gustaría, por ejemplo, que se ampliara a todos los de querella, por ejemplo. Todo lo de que si reconoces que un delito amerita querella, pues, ¿cuál es la diferencia en que permitas que el particular acceda a eso? Porque es incompatible, creo yo, el darle la característica de querella que presupone la intervención del directamente agraviado como presupuesto para la acción, a que vayan directamente a algo, ¿no? Delitos patrimoniales no violentos, por ejemplo. Esos me gustaría que fueran los parámetros de procedencia. Me preocupa que, por como está regulada hoy, si el particular fracasa, eso implica la frustración absoluta de la acción, pero no solo la acción del particular, sino que también inhabilita al Ministerio Público a ejercitar esa acción penal como autoridad. Entonces, no es un juego parejo. El Ministerio Público puede fracasar 800 veces solicitando órdenes de aprehensión o en audiencia inicial, y regresa a la investigación y puede intentarlo cuantas veces, y nosotros solo tenemos una oportunidad. No se nos permite la posibilidad de regresar a nuestra investigación inicial, subsanar, recabar más datos y volverlo a intentar. Y ese desechamiento no lo dice tal cual, pero mi impresión es que como se da en sede judicial, el juez va a decir que no procede, pues puede tener carácter de cosa juzgada, puede producir non bis in idem en términos del artículo 23 constitucional y puede carácter de cosa juzgada en virtud del sobreseimiento y genera un precedente negativo en la administración de justicia. El que también, si se requiere auxilio del Ministerio Público, eso haga perder la esencia de privada, pues es algo que no me gusta, ¿no? Es algo que no me encanta porque, por ejemplo, en delitos patrimoniales, pues necesariamente, o en la mayoría de los casos van a estar con validación de la recepción de recursos, sobre todo cuando se utiliza el sistema financiero, pues vamos a necesitar cuentas de banco que no son inaccesibles como particulares. Entonces, podemos desgastarnos en llegar a una vinculación a proceso y cuando requiramos avanzar, pues le regresamos otra vez la titularidad del ejercicio de la acción al Ministerio Público y pues,
genera frustración a la víctima, pero también no se cumple con el propósito de esta propia acción. Yo lo que diría más bien es, eso, la forma de solucionarlo, es lo que ya les anticipaba, que el juez instruya esos actos de investigación y que lo haga a través de las instituciones oficiales. O si el Ministerio Público tiene que auxilien lo específico para eso, ¿no? Pero si es información financiera, el juez la puede requerir directamente a la Comisión Nacional Bancaria y Valores, por ejemplo, como sucede en un procedimiento civil, ¿no? Entonces, no le vería yo obstáculo para que esto no fuera impedimento. Y el otro tema es lo que ya les comentaba, ¿no? Me preocupa el conflicto de competencias en cuanto a quién realmente es el que legisla los supuestos de procedencia. Si la acción penal privada es una cuestión eminentemente adjetiva, entonces debe estar en manos del Congreso de la Unión, en ejercicio de esa facultad exclusiva, y entonces el condicionar los supuestos de procedencia a la regulación de los legisladores locales en cuanto a los parámetros punitivos o a la pena que corresponda a un delito, pues entonces creo que sí es una invasión de esferas que me preocupa a futuro por un posible escenario de inconstitucionalidad de estos procesos. Entonces, pues, esto es un poquito lo que yo les quería platicar, Ángela. Espero que haya sido provechoso para ustedes. Es un tema que me apasiona, es un tema que me gusta y creo que es un tema necesario. Ya la tenemos, hay que instrumentalizarla, ¿no? Y pues aquí estoy para cualquier duda, comentario, regaño, reclamo, etcétera. Les digo que dudas, quejas y reclamaciones en el chat. Ahí te va el chat, Pablo. Vas, mi Fer. Tenemos muchísimas preguntas. A ver, nos pregunta aquí primero Arnulfo Reyes. Nos dice, ¿considera que podrían violarse derechos del imputado en cuanto a la imposición de las penas? Yo creo que no, porque la imposición de las penas constitucionalmente corresponde al órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, quien la va a imponer finalmente es un órgano, es el Poder Judicial. El particular solo ejercita la acción y también esa excepción. Acuérdense que el criterio actual es que la propia Constitución puede establecer excepciones o reglas diferenciadoras, ¿no? Entonces, si el artículo 21 y la propia Constitución distingue entre la persecución del delito como una acción de Estado encomendada al Ministerio Público y admite también que los particulares la puedan ejercer. Entonces, ahí ya habilitó al particular al ejercicio de la acción. Pero en la imposición la va a acabar imponiendo un juez. Entonces, yo creo que no hay una... Es interesante la pregunta, pero me parece que desde el punto de vista jurisdiccional, la propia Constitución da la respuesta, ¿no? El juez sí va a acabar condenando en los casos que tenga que condenar o absolviendo, ¿no? Y hay recursos judiciales contra eso, ¿no? Perfecto. Nos pregunta Federico Sunderland, ¿qué pasa si el MP decide no ejercer acción penal? ¿Se puede retomar por el particular? Esa es la conversión que habla Costa Rica. El Código de Costa Rica sí le establece. El proyecto de Código Federal, que nunca vio luz, sí contemplaba esa facultad de conversión. Sí la preveía. Y a mí se me hace interesante y a mí me gustaría que sí estuviera instrumentalizada, porque a mí hace mucho tiempo se discutía mucho en el amparo contra el no ejercicio si el juez de distrito podía obligar al Ministerio Público a que ejercitara acción penal. Y la discusión era cómo el juez de distrito iba a invadir las facultades del Ministerio Público. Y en su entonces Miguel Ángel Aguilar emitió una tesis aislada que creo que hasta la fecha subsiste sin contradicción, que establecía que sí podía... el alcance del amparo era que el Ministerio Público ejercitara la acción penal. Eso es un poco lo que nos falta a nosotros. Tenemos un recurso judicial para revertir el no ejercicio, pero nada para impulsarlo. Entonces, si el Ministerio Público quiere frustrar la investigación, lo va a seguir haciendo, ¿no? La conversión evitaba eso. Si no te interesa, le ejercito yo, ¿no? Y el presupuesto aquí es, en relación a la pregunta específica, si el Ministerio Público o si el hecho fue denunciado antes ante el Ministerio Público, y eso es algo que no comenté y que era muy importante, gracias por la pregunta, el particular ya no la puede ejercitar. O sea, si en algún momento esos hechos son materia de una carpeta de investigación oficial, el particular pierde su derecho a ejercitar la acción penal por particular. Entonces, el presupuesto puede que no se dé, pero creo que tu inquietud se resolvería con la conversión de la acción pública a la ejercida por particular. Muchas gracias, maestro. Nos preguntan, ¿qué pasa en caso de haber una deficiencia grave por parte del accionante al formular sus argumentos en el caso? Eso es lo que es bien delicado, ¿no? Es lo que es muy delicado porque el código lo que prevé, y lo que yo sugiero que
no debe ser absoluto, es que si se fracasa, ya no se puede otra vez intentar la acción privada, ni por el Ministerio Público. Es decir, ese asunto tendrá una resolución judicial de que no prosperó, equivalente probablemente o con el alcance de un sobreseimiento, y tiene cosa juzgada y ya sobre esos hechos opera el non bis in idem, ya no pueden ser materia de ningún otro proceso. Muchas gracias, maestro. La verdad tenemos muchísimas preguntas. No sé si tenemos espacio para un par de preguntas más. Aquí Ángela manda, yo Hombre, estoy aquí Pablo, feliz. oye, pero no sé si prefieras es que de verdad que tienes un buen de preguntas, comentarios, saludos y todo, pero no sé si prefieras mejor que te lean, no sé, un bloque de unas 3 o 4 y ya mejor tomas nota y ya les respondes y no estar no sé, como tú nos sugieras. Sí, perfecto. Igual algunas están relacionadas y las respondemos de un jalón. Ok, entonces, ¿3 preguntas? Si quieres, vele leyendo de 3 en 3. Claro que sí. Voy a tomar nota, que mi memoria es malísima, déjenme tomar nada más nota. Carlos Larios nos pregunta, ¿qué pasa si no se establece monto de la reparación del daño? Después, Javier Garza nos pregunta, ¿qué pasa si el juez considera procedente la acción penal por particulares, pero el MP formula imputación de manera inadecuada, incompleta o simplemente no le da la atención debida al asunto? Y una más, a ver, ¿cuál otra tenemos por aquí? Rosy Zavala. Si se vincula a proceso en la acción penal por particular, ¿el asesor presenta el escrito de acusación? Perfecto. Buenísimas las preguntas. En cuanto a la reparación del daño, uno de los requisitos que establece el código es que se establezca la reparación o se pida la reparación del daño. Aquí yo creo que hay que interpretar el código en su totalidad, ¿no? No podemos irnos aisladamente y hay que entender que la víctima tiene otros derechos y que esos derechos son actualizables en diversas partes del proceso. En estricto sentido, la víctima puede ir cuantificando o tiene el derecho de probar la cantidad de la reparación del daño, inclusive, o sea, la etapa ideal de prueba es en juicio. Pero además de juicio, todavía tiene una segunda oportunidad, por supuesto, en la audiencia de individualización de sanción y de reparación del daño, pero tiene una tercera oportunidad en la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, inclusive la ley penal establece que la cuantificación del daño puede darse, la condena se da en el juicio, pero la cuantificación puede darse en la etapa de ejecución. Entonces, yo lo que te diría, hoy por hoy, que no hay muchos criterios, yo no me arriesgaría a no llevar una cantidad mínima cuantificada, porque entre otras cosas, la cantidad es lo que te puede dar el presupuesto de procedencia de la acción. Hay ciertos fraudes que cuando supera una cantidad se vuelve un parámetro punitivo mayor y entonces eso hace improcedente tu acción. Entonces sí corres un riesgo importante de que te digan que no está claro el presupuesto o que al no cuantificarse se deba manejar como indeterminado, y eso es bueno porque por lo general cuando es indeterminado sí es presupuesto de la acción penal por particular, pero puede tocarte un juez más agresivo que te diga, oye, no, yo por lo que las máximas de la experiencia me dicen que un daño de es mucho mayor y entonces no procede tu acción porque esta es de acción penal del Ministerio Público, ¿no? Entonces yo no me arriesgaría, pero sí te diría, yo creo que en una interpretación completa del código y de los derechos de la víctima en las diversas etapas procesales, sí haya un argumento fuerte para decirle, oiga, juez, pues todavía tengo etapas subsecuentes para acreditar la reparación del daño. Aquí solo tengo que pedírsela como concepto, ¿no? Que se me repare el daño. La cuantificación puede venir en etapas posteriores. Para eso hay una investigación complementaria, para eso hay una audiencia de individualización y para eso también está la etapa de ejecución para seguir cuantificando, porque muchas veces los daños no se actualizan todos en el momento, ¿no? Sino que muchos se van actualizando como consecuencias secundarias del delito, ¿no? Luego, la segunda pregunta era, ¿qué sucede si el juez considera procedente la acción penal por particular, pero el MP lo hace de manera inadecuada? Justo la gran ventaja de esto es que el MP no forma parte en el proceso. O sea, el MP no tiene esa posibilidad de hacer las formas inadecuadas porque ni siquiera va a estas audiencias. Esta audiencia va el asesor, la víctima, el investigado o imputado y su defensa. Entonces no hay presencia del Ministerio Público, ¿no? Es bueno, ¿no? En esa parte porque no te tienes que preocupar porque el Ministerio Público no haga bien su trabajo,
pero es preocupante y de ocuparse de hacer un gran papel en el desarrollo de esa audiencia, ¿no? Uno se vuelve el Ministerio Público en esa audiencia y debe de obedecer las formalidades que rigen cada acto procesal como si fuera el Ministerio Público, ¿no? La formulación de imputación debe seguir la descripción del Código Nacional, de señalarle y dirigirse al imputado y decirle usted está siendo investigado por esto. O sea, debe de seguir los mismos requisitos y elementos formales que establece el Código para el Ministerio Público, ¿no? Y efectivamente, una vez que se agota esa audiencia inicial, las etapas son idénticas al procedimiento ordinario, ¿no? Se establece un plazo de investigación complementaria. Al vencimiento de esa investigación complementaria están los 15 días para la formulación de la acusación y de ahí se señalará la audiencia intermedia y posteriormente la de juicio oral, ¿no? Esa era la tercera pregunta. Muchas gracias, maestro. La verdad tenemos muchísimas preguntas. Maestra Ángela, ¿qué hacemos? Pues no sé, Pablo, ¿aceptas que unas 2 más? Sí, adelante, lo que ustedes digan. Miren, aprovechen todos los que están ahí en el chat de Facebook, aprovechen que tenemos aquí un experto en el tema, entonces, ahora es cuando. A ver, mi Fer. Así es. Bueno, pues una que se repite mucho ¿es recurrible la decisión que niega la procedencia de la acción penal privada? Y otra un poco larga que tengo aquí es, uno de los requisitos que se le cuestiona mucho a los MPs es la realización de la clasificación jurídica, ya que de acuerdo al diverso 406 del Código Nacional de Procedimientos, para poder dictar sentencia condenatoria deben acreditarse plenamente sus elementos. Si el asesor jurídico no realiza correctamente esta clasificación, ¿existe la figura de la reclasificación? A ver, perdón, es otra vez porque esa tenía varios elementos y creo que está muy interesante. Larga. Uno de los requisitos que se le cuestiona mucho a los MPs es la realización de la clasificación jurídica. Sí. Entonces dice, ¿qué pasa en acción penal por particular? Si el asesor jurídico no realiza correctamente esta clasificación, ¿existe la figura de la reclasificación? Yo creo que sí, porque la reclasificación es una carga al juez de control. La reclasificación en esta etapa de audiencia inicial, en este evento procesal de audiencia inicial, dentro de la etapa de investigación, es una carga, una facultad al juez de control. El juez de control tiene que tener la sensibilidad en ese punto de dar correcta conducción al proceso y él tiene la facultad de reclasificar. Entonces, esa facultad no se pierde con independencia de quién ejercite la acción, sino que está diseñada para que el juez de control establezca cuál es el delito por el cual se debe de vincular al proceso, cuál es la clasificación jurídica preliminar para efectos de esa etapa, cuál es la clasificación jurídica. Entonces, no hay restricción alguna, es decir, la parte que regula el proceso de acción penal por particular no establece que no se pueda reclasificar. Entonces, como se regulan, ya en la audiencia inicial se rigen las mismas normas de la audiencia inicial. Lo único que cambia es que no hay Ministerio Público y que la función del Ministerio Público la ejerce un particular. Entonces, subsiste en mi criterio esa facultad del juez de reclasificar. Y yo no diría que es una facultad, yo digo que es una obligación del juzgador, que inclusive ya fue revisada por la Corte y que la calificó de legal, ¿no? Esa facultad de reclasificar ya fue avalada constitucionalmente por nuestro máximo tribunal. Entonces, ahí se siguen las mismas reglas del proceso, ¿no? Y respecto a la primera pregunta, no admite, acuérdense que la apelación es de numerus clausus, ¿no? Tiene que estar expresamente previsto en nuestro código y es muy buena pregunta, tuve que hasta ahorita hacer medio trampa y reconfirmar, pero no está expresamente previsto como recurso. ¿Qué genera eso? Que como no hay un recurso ordinario para combatir esta decisión, y es una decisión, lo que es interesante es qué tipo de amparo puede proceder. Como es una decisión que pone al fin al procedimiento, pues puede proceder un amparo directo, ¿no? Eso sí va a ser materia de mucho análisis en los tribunales, ¿no? Y no hay que irnos con la finta, hay que entender la naturaleza, porque tampoco lo dice el Código Nacional, cuál es la naturaleza o los efectos del desechamiento de la acción. Si ya no se puede instaurar un proceso, para mí es equiparable a un sobreseimiento y por lo tanto procedería al amparo directo, porque concluye el procedimiento, se agota el procedimiento equivalente a un sobreseimiento. Pero no está claro, ¿eh? Va a estar divertida esa discusión. Gracias, Pablo. Y bueno, pues ahora sí que haciendo ejercicio del monopolio del uso de la palabra,
Oye, Pablo, bueno, al principio me comentabas que habías escrito anteriormente, no sé si una tesis, una tesina o algo así, respecto a la acción penal privada. ¿Quieres compartirnos un poco respecto a la visión que tenías cuando en su momento escribiste sobre la acción penal y esta experiencia, pues de ahora de llevar un asunto que, por cierto, a los que nos están viendo, ahorita vamos a aprovechar para preguntarle también sobre su experiencia, porque Pablo apenas está llevando un asunto relacionado con la acción penal por particular. Entonces, pues obviamente lo que nos está transmitiendo es desde su perspectiva y su experiencia práctica, ¿no? Entonces, pues igual también si quisieras compartirnos respecto a esta experiencia que tuviste recientemente sobre un caso, hasta donde obviamente tu secreto profesional te lo permita, pero bueno, un poco cómo fue esta dinámica, qué sentiste de estar ahí ahora, pues exponiendo, ¿no? Como del otro lado un poco, como Ministerio Público. Entonces, bueno, si nos puedes compartir un poco al respecto. Sí, por supuesto. Pues mira, te platico de mi... yo estudié en la Libre, y en la Libre la única forma de titulación es la elaboración de una tesis, de un examen profesional. Mi tesis justamente coincidió que fue 2012 más o menos el año, me tardé por flojo en hacer mi trámite de titulación, pero estaba apenas implementándose el sistema, inclusive todavía no había Código Nacional, todavía no estaba la reforma constitucional del Código Nacional. Había muchos códigos estatales, estaba el del Estado de México, estaba Oaxaca, y todos estaban regulando de manera indistinta esa facultad. Ya estaba la reforma del 2008, que establecía la acción penal del particular, pero cada quien estaba regulando muy, muy distante, ¿no? Y no era muy claro qué implicaba la acción del particular. Y entonces me generó una inquietud identificar y comparar esa institución de la acción penal de particular con la legitimación de la víctima en el proceso. Yo decía, oye, pues, ¿qué diferencia puede haber o qué será mejor? ¿Que la víctima pueda ejercitar o que más bien se vuelva una verdadera parte procesal que inclusive pueda superar las deficiencias de la fiscalía, ¿no? O las omisiones de la fiscalía? Entonces, eso me llevó, justamente en mi tesis, no es específica de acción penal por particular, sino más bien es un comparativo entre acción penal por particular frente a la figura de la acusación coadyuvante. Y lo que fue bonito fue precisamente entender y buscar estos precedentes en otros sistemas jurídicos, ¿no? En Latinoamérica, cómo lo están regulando, el identificar esta conversión, por ejemplo, que es común en Costa Rica y me parece que en El Salvador, la conversión de la acción penal pública a la privada la comparten esos dos países, y empezar a entender un poquito de dónde surge la necesidad, que es una sed de justicia de las víctimas, ¿no? Y de ser escuchados en el proceso y tratar de encontrar cuál es la mejor solución a los problemas. Hoy por hoy todavía no llego a una respuesta clara, sino que opto por, siendo instituciones que están reguladas ya, pues que más bien las regulemos bien para que no sean discrepantes y que puedan instrumentarse adecuadamente, ¿no? Entonces, mi tesis fue de eso, estuvo muy bonito el ejercicio, fue un ejercicio que sí le dediqué tiempo y estudio. Luego, si quieres, se las comparto, aunque para que se las pongas a disposición. La revisé ahora que estaba preparando esto y trae unos typos de ortografía que se los voy a corregir para que no los vean ustedes, pero bueno, de eso fue, ¿no? Y para mí fue en todo ese bagaje y en ese análisis que tenía yo olvidado, para mí fue muy gratificante estoy actualmente incursionando en un proceso activado por acción penal por particulares. Es un daño culposo, y justamente lo que yo le explicaba a mis clientes como asesores, que hay que aprovechar de estos instrumentos, ¿no? Hay que no agotar a la fiscalía con esto. Es un delito que debería de arreglarse en una reparación del daño, en una transacción, porque además esto se da a la luz de personas que cohabitan en un condominio. Entonces se van a seguir viendo el llevarlo a un proceso penal al Ministerio Público, pues es más agresivo, ¿no? Quizá el verse confrontado con una audiencia. Una de las cosas que aplaudo mucho de la implementación del sistema es que dignificó mucho el acceso a la justicia, ¿no? Hoy llevar a una persona a una tribuna es digno, ¿no? El que vea a un juez en toga, que vea las instalaciones,
la gente se sienta accesible, se siente que hay justicia, ¿no? No como sucedía antes, que las mismas sedes judiciales pues, no estaban aptas para, o no eran accesibles para las personas, ¿no? Ni los funcionarios están cómodos en esos lugares. Pero bueno, en ese ejercicio, pues yo los traté de convencer que era un volado, que era inexplorado y que había que intentarlo y que había que encauzar estos asuntos a través de la acción de particular. Y hasta el momento hemos superado esa audiencia privada. Nos falta todavía desahogar la audiencia inicial, pero ya pasamos ese primer filtro del juez. Y lo que te puedo decir, Ángela, es mis respetos y reconocimientos a los fiscales. Es bien fácil como asesor de la víctima y como defensa estar sentado escuchando y viendo cómo se equivoca, pierde en dónde tartamudea, en dónde se le va un número. Te pone en una posición privilegiada no ser el primero que hable procesalmente, ¿no? Y un fiscal que sabe hacer una buena imputación estructurada, yo he visto muchos fiscales que parten de eso y que tienen que anticipar lo que van a llevar las partes, pues requiere de mucho conocimiento, de mucha estructura, de muchos buenos argumentos, de solidez jurídica, y ese sí mi reconocimiento. Yo no se las puedo compartir, pero si la llega a ver alguien, pues la verdad es que si uno tartamudea y se pone nervioso en el ejercicio, ¿no? No estamos acostumbrados a ser los que tengan que describir los datos, como que nos toca más bien confrontarlos o confirmar o dar más información, pero tener la estructura. Y ahora veremos en la audiencia inicial, pues sí planeo hacer todo el show. Eso que en las capacitaciones les dicen a los MPs de voltéate y señálalo, yo sí voy a hacer toda la faramaya, ¿no? Yo sí le voy a decir, usted está siendo investigado por mí, ¿no? Yo lo estoy investigando, ¿no? Todo eso. A ver cómo nos va, ¿no? A ver si no me sacan por chistosito, pero ha sido muy gratificante, pero hay que hacerlo responsablemente. No se debe volver un ejercicio de irle a pedir a un juez que nos resuelva un problema que no es jurídico, que no es penal, sino hay que tomarlo con responsabilidad y llevarlo con seriedad. Ay, Pablo, de verdad, muchas gracias y bueno, pues mucho éxito en esa futura audiencia que no sé para cuándo te la programaron, pero bueno, sé que vas a llegar ahí con toda la actitud y bueno, pues gracias de verdad por esta cátedra que nos acabas de compartir. Qué bonita manera de explicar tienes, muy didáctico, nos fuiste llevando de la mano desde los orígenes estos debates legislativos, ¿no? Y bueno, pues hasta llegar a tu experiencia práctica, de verdad, qué enriquecedora y gracias de verdad por compartir estas experiencias, porque bueno, pues no es lo mismo leer los artículos que están ahí en el Código Nacional, ¿no? A que alguien pues obviamente nos vaya llevando como de la mano y nos comparta estas experiencias. Entonces, de verdad, Pablo, muchísimas gracias, te admiro mucho, respeto demasiado tu trabajo, te admiro. Y bueno, pues a todos los que están viendo la transmisión, ahora es cuando manden stickers, manden reacciones, por favor. Aplausos, Anita, a mi querido maestro Pablo, por favor. Y mira, para que veas ahí todas las... Mándenle, por favor, reacciones para que vean, mira, ya viste ahí toda la gente, para que vean. No, muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Y mi reconocimiento a ustedes, la verdad es que no es fácil y sí ayudan ustedes a que nos mejoremos como profesionistas y eso es loable y eso deben de estar muy orgullosas de toda la labor que hacen. En verdad, felicidades, Ángela. No, pues gracias. Estos foros son gracias a ustedes que se toman el tiempo de venirnos a compartir un poco pues de su experiencia, de su vasta experiencia práctica en esta profesión. Y bueno, pues eres un líder, un joven líder, abogado de nuestro país, entonces de verdad qué orgullo tenerte aquí. Y fíjate que nada más respecto al tema de la acción, cuando todavía era Ministerio Público, hace como 3 años me mandaron empezaba todo este tema de lo de la acción, ¿no? Entonces yo creo que agarró como en curva a la ¿qué UGA? Creo que fue la UGA 4, no me acuerdo, ya ni voy a decir cuál. Pero bueno, fue ahí en Doctor Lavista. Y entonces llegó primero la notificación ahí a mi agencia, ¿no? Y entonces pues ya me dice mi jefe, pues hay que ir, ¿no? Te toca. Y me mandó, ¿no? a la audiencia, porque, o sea, giraron el citatorio para que pues nos presentáramos, ¿no? Entonces, pues yo decía, pero pues yo a qué voy a ir, ¿no? Y entonces me puse a leer ahí en el código y yo decía, pero pues yo a qué voy. Le dije, oiga, jefe, ¿yo a qué voy, no? Pero pues si no, se supone que es entre particulares. Yo no tenía ni la más pálida idea. Entonces, pues ya yo llegué, no voy a decir quién era el juez,
pero también da clases mucho en Facebook. Entonces, pues yo estaba ahí sentada junto a un abogado. Ese asunto creo que fue un tema de daños, si mal no recuerdo, en un edificio. Entonces, pues estaba el abogado ahí, su representado, y yo estaba ahí sentadita, en el tercer asiento, ¿no? Ahora, raro porque no estaba en el primero como MP, sino ahora estaba hasta el tercero. Entonces, pues yo llegué y le dije al auxiliar de sala, ¿no? Le digo, pues aquí está mi citatorio, y sí tenía que ir porque traía el apercibimiento, ¿no? Y pues si no, nos iban a multar. Entonces, pues ya empieza la audiencia, y el juez así como súper sacadísimo de onda, ¿no? Me dice, ¿y usted quién es, no? ¿Qué hace aquí? Y le dije, no, pues yo aquí está mi citatorio, pero pues para que no me aperciban, pues yo aquí estoy. Y me dice, no, o sea, me liberó, ¿no? Me dijo, no, abogada, usted pues no tiene por qué estar aquí, ¿no? Dice, pero si quiere, quédese a la audiencia. Y pues ya me quedé, pero esta audiencia, no estuvo debidamente, notificado pues el imputado. Entonces se difirió. Pero la verdad es que fue así como de esos primeros ejercicios que no, o sea, que no sé por qué, pero pues en la UGA notificaron. Yo creo que dijeron, no, pues aquí en la notificación al Ministerio Público, pues le digo, yo creo que pues la falta del uso, o más bien el desconocimiento del ejercicio de la figura, ¿no? Entonces en ese momento pues nos mandaron a llamar al Ministerio Público, pero bueno, pues no, ni al caso. Entonces es la única experiencia que tuve ahí, pero la verdad es que fue muy interesante porque yo recuerdo que pues el abogado sí llevaba su pauta, así como comentas, ¿no? Como del MP llevaba así su pauta y llevaba su carpeta y todo. Y pues fue pues interesante, pero digo, fue una experiencia ahí frustrada porque pues no avanzó pues la audiencia más, ¿no? La difirió el juez. Pero bueno, hay el chismecito jurídico nada más. No, padrísimo. Sí. No, pues no, pero fue el contacto. Oye, Pablo, y bueno, pues algunas palabras que quisieras compartirle a los abogados que tenemos por acá. Tenemos muchos estudiantes que están por aquí en el chat, entonces, bueno, algunas palabras ya para despedir la transmisión. Pues sí, pues nuevamente mi agradecimiento a ustedes, Ángela. La verdad es que, como lo he venido diciendo, sí hacen una gran labor en hacer mejores abogados, y eso se agradece. A los estudiantes, sí es un sistema que requiere afortunadamente capacidades técnicas jurídicas de profundidad. Aquí el abogado que se prepare para sus asuntos, el que estudie, el que establezca estrategias bien pensadas, va a tener muy buenos resultados. Entonces, mi recomendación es prepárense bien, tómenlo con mucha seriedad. También los abogados que no están preparados, el sistema está diseñado para depurarlos, ¿no? Y para que pasen unas penas terribles. Entonces, háganlo con mucha responsabilidad y seriedad. Y también diviértanse, ¿no? No tiene que ser incompatible el litigar con hacerlo necesariamente muy formal, ¿no? Este tipo de audiencias, este tipo de posibilidades, cómo se gestionan las audiencias, los argumentos, pues también son materia de creatividad, y se vale, ¿no? Se vale con seriedad, pero se vale hacerlo. Entonces, pues eso yo creo que sería mi mensaje, Ángela. Ay, muchas gracias, Pablo. Gracias, Fer, por tu apoyo en la conducción de esta transmisión. Gracias, Anita. Y bueno, pues gracias a todos los que están todavía conectados aquí en el chat de Facebook Live. Recuerden que va a quedar grabada se queda aquí en el fanpage del Instituto Jurídico Atenea, y también lo vamos a subir al canal de YouTube, seguramente mañana o pasado ya estará por ahí. Y bueno, pues también avisos parroquiales. El próximo día martes 19 de abril vamos a tener a el juez de distrito Aarón Seferín, y nos va a hablar sobre la delincuencia organizada. Entonces, bueno, ya saben que aquí tenemos una cita a las 8 de la noche con el juez Aarón Seferín. Gracias, Pablo, de verdad. Gracias, Fer. Gracias, Anita. Nos vemos el siguiente martes. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.